¿Cómo les va? ¿Cómo les va? He visto bastante actividad en los foros. Sin embargo, pues todavía hay algunos pendientes. Felicitar a Alexia que ha hecho varias participaciones. Entonces, los invito a los que estamos conectados hoy. Por favor, no se retiren del webinar hasta hacer algún comentario. Eh, no tiene que ser nada científico, con que comenten sus percepciones, sus opiniones en los foros de dudas. Eso nos ayuda a dinamizar el curso. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio. El tema que sobre el cual vamos a conversar hoy, siguiendo nuestro curso de planificación de aeropuertos y situación del transporte aéreo. Vamos a hacer el análisis de demanda y tráfico aéreo. Nos vamos a enfocar principalmente en el documento ICAO, documento 9184, el cual corresponde al Manual de Planificación Aeroportuaria, parte 1. Iniciaremos con el plan maestro. Ya habíamos comentado acerca del plan maestro en el webinar anterior. Sin embargo, fue bastante superficial y observé que la guía práctica inicia directamente con pronóstico. Entonces nos pasamos inmediatamente al pronóstico y no vimos del por qué el pronóstico o por qué estamos abordando esta temática. Y por eso vamos a iniciar hoy desde el plan maestro para introducirnos hacia el pronóstico. Listo. En cuanto el plan maestro nos indica esta guía ICAO que a partir del 3 de noviembre de 2022, entonces estamos hablando de una fecha relativamente reciente, en la enmienda 15 al anexo 14 de aeródromos volumen 1, diseño y operación de aeródromos, en este documento del ICAO, se establece un requisito y es que se elabore un plan maestro que contenga planes detallados de la infraestructura aeroportuaria para los aeropuertos que los estados consideren relevantes. Recordemos entonces que el ICAO es una institución internacional, y que cada estado miembro acoge este tipo de directivas, cada uno según sus necesidades. Entonces, en este requisito nos indica que un plan maestro aeroportuario es un estudio integral que aplica claramente las iniciativas a corto, mediano y largo plazo necesarias para alcanzar el máximo potencial de desarrollo del aeropuerto. Depende del caso específico, como puede ser un aeropuerto nuevo o inexistente. Esas prioridades de largo plazo parten desde su construcción, su concepción, su diseño, hasta la etapa de operación, como puede estar establecido ya en un aeropuerto preestablecido, regional, mediano o pequeño. Quizá posibles planes de expansión o, en su defecto, planes de conservación y mantenimiento. La identificación de las fases del plan maestro es fundamental para evitar la sobreestimación o subestimación de capacidades. Importante esta mención. ¿Por qué? Porque todos quisiéramos tener el mejor aeropuerto posible, el más grande, similar al aeropuerto de Nueva York, de Madrid, de Quito, de Caracas, o como este que se proyecta en pantalla. Pero finalmente la variable decisiva es la variable financiera de corto, incluso de corto plazo o de largo plazo. Y por esa razón, los criterios conllevan que, que hagamos las suficientes mediciones, las suficientes estimaciones para no sobredimensionar el aeropuerto y, por ende, esas inversiones que nos puedan llevar a que el aeropuerto o a que ese proyecto de desarrollo sea inviable, o que hagamos una inversión demasiado grande y que en el periodo para el cual se contempló no se logre recuperar. Los planes maestros se elaboran para apoyar la modernización de los aeropuertos y para la creación de nuevos aeropuertos, independientemente de su tamaño, complejidad o función.
En cuanto a los objetivos del plan maestro, nuevamente reitero, estamos hablando del plan maestro porque en el tema principal que estamos abordando en esta semana es pronóstico y como vimos ya en esta breve introducción, nos habla de estimaciones, sobreestimaciones o subestimaciones. Y ahí entra en juego el pronóstico. En cuanto al objetivo del plan maestro, el plan maestro equilibra las demandas y capacidades respectivas de los numerosos elementos y garantiza que se cumplan objetivos como la eficiencia, la adaptabilidad, la sostenibilidad y la capacidad de expansión para satisfacer las necesidades cambiantes de un aeropuerto. Ahí, en este objetivo general, abordamos dos conceptos, demanda y capacidad. Entonces, demanda es cómo los usuarios, ya sean aeronaves o las personas, requieren de servicios, y las capacidades es cómo el aeropuerto los satisface según su infraestructura o según sus capacidades propiamente dichas. En cuanto a los objetivos específicos, se tienen que, el plan maestro está para evaluar la capacidad de las instalaciones individuales, aquí ya estamos hablando eh, básicamente de infraestructuras físicas, de equilibrar la oferta y la demanda para alcanzar el máximo nivel de eficiencia. Básicamente el concepto principal es esa eficiencia. Y esa eficiencia se da es por ese equilibrio entre la demanda proyectada y la oferta o las capacidades que se establecen en ese aeropuerto. Para ello, tenemos adicionalmente que el plan maestro contiene la planificación de configuraciones de pistas, calles de rodaje y plataformas, edificios de pasajeros, enlace de transporte terrestre y caminos internos, aparcamientos y zona de carga. Aquí básicamente estamos hablando del trabajo que ustedes, Priscila, Emiliano y Alexia, hacen como arquitectos. Básicamente esto es la concepción física del aeropuerto y ustedes, los arquitectos, tienen una participación bastante relevante en este punto y ojalá nos puedan ir compartiendo también sus experiencias en este tipo de aspectos. El alcance del plan maestro, eh, dado en la parte 1 de este documento que mencionamos al principio, en la sección 1, capítulo 125, establece que nos sirve de guía para desarrollar las instalaciones físicas de un aeropuerto, el uso aeronáutico o las capacidades físicas para uso aeronáutico y para uso no aeronáutico. Establece también que el desarrollo del uso del suelo para las áreas que rodean un aeropuerto, veamos por ejemplo la imagen que tenemos a la derecha de la pantalla, cómo interactúan en un espacio relativamente reducido posibles diferentes usos del suelo. Esta es una imagen general, yo no les puedo decir qué hay en cada caso, pero tenemos una pista, tenemos toda la terminal aeroportuaria y vemos usos aparentemente de vivienda o usos turísticos. En ese plan maestro tenemos que tener mm, como alcance o parte del análisis concebir cómo el aeropuerto interactúa con el entorno, no solo por temas de seguridad, también por temas de eficiencia y también por el impacto ambiental que claramente tiene un aeropuerto sobre su entorno. También se establece como guía para la determinación de los impactos ambientales, como acabé de mencionar, en cuanto a la construcción y operación del aeropuerto. Adicionalmente, para el establecimiento de los requisitos de acceso al aeropuerto y para salvaguardar las necesidades futuras de terrenos frente a la invasión o usos incompatibles. Por poner un ejemplo, eh, seguramente en este aeropuerto está totalmente prohibido y restringido la urbanización de esta área colindante o que se ubica sobre el eje de la pista, aun cuando esté sin uso actualmente. Sin embargo, vemos que hay desarrollos muy cercanos. Entonces, este tipo de aspectos se van concibiendo por medio del manual de planificación y recordemos que es un documento que se ha venido actualizando
y que no necesariamente los aeropuertos se construyeron con este tipo de medidas o con este tipo de planeación que ya hoy en día estamos incorporando en todo este tipo de proyectos. En cuanto al alcance de este plan maestro, también se utiliza para proporcionar orientación política, a pesar de que estamos hablando de una obra de infraestructura, aquí entra en juego la política porque en su mayoría todos estos aeropuertos, privados o públicos, parten de iniciativas o de consensos políticos para llegar a acuerdos que permitan este tipo de inversiones, nuevamente sean públicas o privadas, para la toma de decisiones a mediano y largo plazo, para identificar posibles problemas, para ayudar a obtener ayuda financiera. No es el documento de donde se establece el detalle de de la financiación o de la operación financiera del aeropuerto, pero sí sirve como soporte para ello, para garantizar que los presupuestos se mantengan dentro de un nivel asequible y financiable, y para servir de base para las negociaciones entre la autoridad aeroportuaria y los intereses de los concesionarios, y finalmente para generar interés y apoyo local. Mencioné en el webinar anterior el término stakeholders, que se conoce como partes interesadas, y eso es lo que se cubre por medio de este último aspecto, que es generar ese interés. No solamente hablar de una inversión que va a generar un beneficio muchas veces privado por parte de aerolíneas, por parte de los operadores, sino cómo impacta en esas partes interesadas, ya sea las otras empresas del sector transporte en general, los pasajeros, obviamente que son los usuarios principales, pero toda la cadena de valor que se impacta con este tipo de proyectos. Disciplinas que participan. Tenemos distintos tipos de disciplinas. La política y planificación coordinada. Esto se refiere al comité directivo del proceso de planificación maestra. Este comité se encarga de definir las metas y objetivos del proyecto. O sea, aquí estamos hablando ya de un grupo estratégico. Eh, Asimismo, de desarrollar el programa de trabajo, los cronogramas, los presupuestos, establecer la gobernanza, definir el proceso de participación de las partes interesadas o stakeholders. Y también tenemos el comité de planificación económica. Ya aquí estamos hablando específicamente de este aspecto. El marco económico es la base de cualquier proyecto de desarrollo. Aquí estamos hablando de económico no desde el punto de vista financiero, porque como mencioné, el financiero lo tenemos aquí en el literal E. Aquí de económico, en este tipo de documentos estamos hablando más de la parte de la economía que hace viable esa inversión. No de cuánto dinero va a entrar, sino de la magnitud de la ciudad que se está atendiendo, del tipo de usuarios que se tienen. Dos ciudades con un mismo tamaño, con una misma población, podrían requerir servicios distintos o estándares distintos. No es lo mismo una ciudad de 1 millón de habitantes, de 2 millones de habitantes en Latinoamérica, que una misma ciudad de ese tamaño en España, por ejemplo, donde hay un nivel de, de ingresos mucho más alto, y por ende se va a tener estándares dentro del aeropuerto también más altos, o la posibilidad de acceder a servicios que se pueden amortizar con el nivel de ingresos que tienen esos usuarios. Tenemos la planificación física, y esto incluye la configuración del aeródromo, es decir, las pistas, calles de rodajes, las áreas de plataforma y el complejo de la terminal, así como los sistemas conectados, es decir, acceso terrestre, espacio aéreo e instalaciones de apoyo. En cuanto a la planificación física, hay que considerar el aeropuerto, sobre todo a partir de cierto tamaño. Un aeropuerto se vuelve prácticamente una ciudad. Es que veamos aquí, en cuanto a área, el impacto urbano que tiene este aeropuerto puede tener un área igual o similar a la del resto de la ciudad. Entonces, el impacto desde el punto de vista físico es bastante considerable.
Vamos, me extravió donde íbamos. Listo. En cuanto a la planificación ambiental, la cuestión del impacto ambiental de un proyecto de desarrollo aeroportuario es un factor y una preocupación importantes. De hecho, se vuelve uno de los requisitos de los, bueno, de esas partes interesadas, pero busquemos el término más adecuado, de los inversionistas de los inversionistas y bueno, en general los que apoyan financieramente el proyecto, los que establecen los créditos, etcétera, se vuelve una variable de control por parte de ellos, se vuelve un requisito por parte de esos inversionistas. ¿Por qué? Porque el riesgo de su inversión se va a ver vulnerado si no hay suficientes medidas ambientales por toda esa cadena de sanciones que puede generar hasta el cierre de un aeropuerto, y básicamente esa inversión se vería afectada gravemente si se da ya sea una interrupción desde el inicio, que es donde suele haber más problemas para obtener las licencias, como durante el desarrollo del proyecto de construcción, que puede haber una interrupción, puede haber interrupciones por tiempos considerables, o incluso durante operación darse situaciones que afecten la estabilidad económica del proyecto simplemente por no tener una adecuada planificación ambiental. Discúlpeme, que es que soy alérgico y me da mucha rasquina a veces. Planificación financiera. Esto incluye tanto el estudio de viabilidad como el mecanismo de financiación del desarrollo del aeropuerto. Eh, Sirve pues para determinar la fuente de financiación y las limitaciones del aeropuerto, y es un paso importante para facilitar la implementación de los nuevos proyectos definidos en el plan maestro. Esto puede incluir como la construcción de todo el aeropuerto en una sola fase, como para que a partir de las limitaciones financieras en el tiempo de ingreso de los flujos de caja del proyecto, establecer unas fases de desarrollo del proyecto, y esa es su forma de impactar en este plan maestro. Tenemos en cuanto a los métodos para la elaboración del plan maestro los siguientes. Descripción del proceso de planificación. Tenemos la preplanificación, el master planning process y el proceso de implementación. Aquí voy a hacer una trampa y ya lo tengo en español. Listo. En cuanto a la planificación previa, tenemos la evaluación inicial, tenemos la coordinación del proyecto, establecer las metas y objetivos, establecer los incentivos del aeropuerto, el consultor que se establece para brindar apoyo al proceso, y el diseño de estudios para afrontamiento. En cuanto al proceso de planificación maestra, tenemos el inventario, el pronóstico, que es del que trata esta charla, los requisitos de instalaciones, el desarrollo de alternativas y análisis, y la lámpara recomendada. Vamos a ver que en inglés es el plan recomendado. Y hay un error de traducción. Disculpenme. Y bueno. Listo. Tenemos en cuanto a la implementación, ya intervienen pues el proceso ambiental, el de diseño y el de construcción. Ahora sí, ya vimos cómo en las diferentes fases o requisitos del plan maestro se establece el pronóstico. El pronóstico o forecasting, que lo vemos en es el término original del manual ICAO, para los que de pronto lo hayan ya podido descargar o tenerlo en inglés o en español. El pronóstico de necesidades para la planificación maestra de este manual es necesario para las previsiones o pronósticos. Son necesarios para definir las instalaciones que se requerirán, su envergadura y el momento probable en que se necesitarán. La configuración y el tamaño de un aeropuerto suele determinarse en función de previsiones detalladas de la actividad aeroportuaria futura a largo plazo, y esto puede incluir. Entonces, pronóstico, pues como su nombre lo indica, se trata de una previsión, de una estimación
del nivel de demanda que va a tener el aeropuerto durante su ciclo de vida. En cuanto a los pronósticos detallados de la actividad aeroportuaria futura a largo plazo, tenemos el número y longitud de pistas de aterrizaje, las calles de rodajes asociadas y las plataformas necesarias para dar cabida a los futuros servicios aéreos. Tendríamos dentro de esos pronósticos también las consideraciones de planificación comercial, los puntos de ventas minoristas y de alimentos y bebidas, instalaciones de alquiler de automóviles, salas de negocio, etcétera, dependiendo obviamente del nivel de necesidad de ese aeropuerto y de su tamaño. Tenemos el tamaño y configuración de edificios, el cual conlleva desde se ve afectado por el tráfico de llegadas frente al tráfico de salida, incluyendo la hora punta y volúmenes de flujo de pasajeros. Vamos a hablar más adelante de la hora punta, porque básicamente es el término crítico y uno de los que se aborda en el caso práctico. Tenemos la diferenciación entre tráfico nacional frente al tráfico internacional, desglosado en volúmenes de llegadas, salidas y tráfico de tránsito y picos de flujo. Tenemos también los requisitos detallados para puntos de control, por ejemplo, de seguridad, aduanas e inmigración, manejo de control de equipajes, facturación de aerolíneas y otros servicios para pasajeros, el acceso terrestre, requisitos de tráfico vehicular. También nos cubren los niveles de personal y otros requisitos y costos operativos, la gestión del ruido y las inversiones futuras, los datos climáticos históricos, las instalaciones de apoyo, entre otros. Datos y resultados del pronóstico. Entonces, en gran medida los resultados de pronósticos de tráfico aéreo dependerán de los datos históricos. Claro, históricos cuando ya el aeropuerto está en operación y quizá queremos planificar una nueva etapa de ese aeropuerto. Cuando el aeropuerto pues es inexistente, tendremos que apoyarnos en datos ya sea económicos o de ciudades con un aeropuerto con características similares a la que se pretende construir y obtener información, en este caso secundaria, y eso lo vamos a ir mirando más adelante. Normalmente los aeropuertos o las agencias gubernamentales recopilan diversos datos de tráfico para el aeropuerto que pueden incluir los siguientes. Tenemos, por ejemplo, el volumen de pasajeros. Generalmente se informa anualmente, trimestralmente o mensualmente y en algunos casos se desglosa por segmento de mercado, nacional, internacional o por región o destino individual o por aerolínea. Aquí ya depende de la suficiencia de datos que tengamos. Muy seguramente los podemos obtener a partir de la información que nos transmitan las aerolíneas o la autoridad aeroportuaria. Movimientos totales de aeronaves. Estos datos pueden reportarse anualmente, trimestralmente o mensualmente y pueden desglosarse por segmento de mercado, aerolínea, tipo de aeronave, modelo y tamaño, categoría, etcétera. Aquí ya estamos hablando no de pasajeros, sino de aeronaves. Tenemos también el tonelaje de carga aérea anual, trimestral o mensual. Entonces tenemos pasajeros, aeronaves. Ahora estamos hablando de carga. Datos de registro de la torre de control del aeropuerto que registran los detalles de cada operación de aeronave en el aeropuerto, lo que puede ser una entrada útil para el análisis del periodo pico, como se describe a continuación. Entonces, como vemos aquí, podemos sacar una conclusión de este análisis y es cómo cobra importancia la acumulación, la recopilación y análisis de los datos. En un aeropuerto con tanta actividad que hay, las estrategias para capturar la información, registrarla, almacenarla, conservarla y analizarla se vuelve un factor clave que no es del alcance el día de hoy, pero nos da ese aprendizaje, esa lección
cómo se vuelve clave el manejo de los datos que está tan de moda el día de hoy y que, por ejemplo, en este último punto donde nos habla del registro de la torre de control, puede entrar en general, para todos aplica el tema, por ejemplo, de Machine Learning, hoy que estamos hablando de inteligencia artificial, todo este tipo de tecnologías o estrategias para la recopilación adecuada de datos. Conversión de datos de pronósticos en criterios de planificación. Finalmente, este módulo es de planificación. Entonces, cómo esos datos, capturándolos, los convierto en un criterio para planificar. Entonces, para eso, las instalaciones aeroportuarias están diseñadas para dar cabida a los máximos niveles de demanda, lo que requiere pronósticos de tráfico para las horas. Aquí ya hablamos de horas, ya no estamos hablando del mes pico, no, horas. Dice incluso días, pero finalmente cuando hablamos del uso estamos hablando de un momento, no estamos hablando de un periodo amplio. Para las horas o días de mayor demanda en lugar de pronósticos anuales. Entonces nos enfocamos en ese momento pico y cómo debe estar preparado el aeropuerto para atenderlo. Por lo tanto, la mayoría de los datos de pronóstico del plan maestro deberán convertirse en pronósticos para el periodo de mayor demanda. Claro, en esas temporadas que depende también de la cultura de cada país o de cada región, se pueden dar esos momentos picos como la Navidad, en algunos países será la Semana Santa, las fiestas, el Mundial, entre otras cuestiones, tanto para los movimientos de aeronaves que definen los requisitos de pista, calle de rodaje, control de tráfico aéreo y plataforma, como para el flujo de pasajeros, carga y correo que definen los requisitos de la terminal y el sistema de acceso. Claro, decimos queremos atender el pico de mayor demanda, pero dependiendo de la curva que tengamos de demanda de uso del aeropuerto, podrá ser viable o inviable atender o acercarnos a un nivel de suficiencia para atender esa demanda. ¿A qué me refiero? Podemos tener un día en el año en particular donde el pico supera al promedio del año por muchas veces y se vuelve inviable económicamente planificar para ese pico puntual. Entonces necesitamos analizar la distribución de esa demanda en el año y su pronóstico y su proyección para determinar hasta qué nivel me puedo acercar a esa demanda pico. Eso lo vamos a ir mencionando a continuación, pero importante tener claro ese concepto que es repetitivo a lo largo de las recomendaciones que nos da el CAO en este aspecto. Planificar para la demanda máxima absoluta, es decir, la mayor demanda prevista o la hora de mayor afluencia del día de mayor actividad del año, resulta inapropiado, como lo estaba explicando hace un momento, ya que conlleva instalaciones sobredimensionadas e infrautilizadas. Por consiguiente, los planificadores y diseñadores de aeropuertos han adoptado diversos conceptos de planificación de picos de demanda. Entonces, básicamente, con esa distribución se busca lograr un equilibrio que haga viable y que haya una compensación lo suficientemente equilibrada entre la inversión y la retribución que va a haber por las infraestructuras que se construyan para atender esa demanda pico. Estos conceptos buscan garantizar que los aeropuertos cuenten con la capacidad adecuada para satisfacer los niveles de demanda durante todo el año, teniendo en cuenta que una pequeña proporción acordada de usuarios no recibirá los niveles de servicio acordados en los picos anuales extremos. Por poner un ejemplo, también puede ser que yo en los primeros años voy a estar sobredimensionado y que solo voy a alcanzar ese pico ese en el año 20, 25, 30, no vale la pena tener 20 años de sobredimensionamiento. Entonces, no solamente durante el año, sino en la proyección de largo plazo. En cuanto a la conversión de datos de pronóstico en criterios de planificación, que es el tema que estamos abordando en este momento, tenemos indicadores para las horas punta. Aquí ya va a depender de la autoridad aeronáutica si establece alguno como estándar
o del planificador del aeropuerto, cuál adopta, si, según cada caso particular, que se ajuste también mejor a su situación. Voy a traer un ejemplo. La ciudad de Medellín en Colombia es una ciudad que siempre se caracterizó por ser una ciudad industrial. Entonces, muy seguramente su curva de demanda tenía una forma plana durante el año, más o menos, por ese tipo de comportamiento de la ciudad, una ciudad industrial. Entonces, el mayor movimiento es gente que vive por fuera, que vuelve a su ciudad, o la gente que viene a trabajar a la ciudad. Hoy en día ya se puede decir que Medellín es una ciudad turística o que tiende a ser una ciudad turística. Entonces va a tener unos niveles de comportamiento totalmente distintos y que no habían sido previstos en la planificación de los aeropuertos de la ciudad, etcétera. Entonces, este tipo de aspectos también se pueden tomar como ejemplo de las variables que hay que considerar en el pronóstico. No solamente el historial que traemos, porque en este momento el historial que trae Medellín del comportamiento o de la curva de crecimiento de usuarios del aeropuerto, nada tiene que ver con el comportamiento de los próximos años. Nada tiene que ver, de nada sirve ese historial, o al menos el historial de muchos años atrás, sino que seguramente el más relevante va a ser el de los últimos años, donde se da un punto de inflexión en el comportamiento de los usuarios y que se asemeja más al comportamiento de mediano plazo. Ya no vamos a ver, no podemos saber qué va a pasar, o asegurarnos qué va a pasar en los próximos 20 o 15 años. Entonces, en cuanto a esos indicadores, tenemos el primero. Se trata de la 20ª, 30ª o 40ª hora de mayor afluencia del año. O sea, de todas las horas, eh, una posible hora punta sería escoger una de estas, la 20ª, la 30ª o la 40ª. Otra estrategia sería coger como la hora pico del día promedio o día promedio de la semana del mes pico. Ese es el criterio que usa la FAA. Otro criterio para escoger la hora punta sería la hora punta del segundo día de mayor afluencia en la semana promedio del mes pico. Ese es el criterio que usa la IATA. Otro criterio que se podría adoptar es la hora punta del periodo de mayor actividad del año, correspondiente al percentil 90 o 95, y la hora punta del 5%, es decir, una hora seleccionada de manera que todas las horas de los años que son más ajetreadas o que va a estar más ocupado, como tenemos en esta imagen a la derecha, que manejen un total acumulado del 5% del tráfico anual. Finalmente tenemos varias estrategias. El denominador común, ¿cuál es? Atenuarnos del pico hacia abajo, no irnos tan a ese extremo porque nos estaríamos sobredimensionando. Finalmente estamos hablando de horas, entonces es posible que tengamos unas horas específicas en el año con demasiada congestión, pero lo vamos a poder solventar rápidamente una vez baje esa hora pico en particular. Tenemos en cuanto a las causas de las horas punta, pues todos nos las podríamos imaginar. Normalmente se identifican picos separados de movimientos de pasajeros y aeronaves y volúmenes de carga cuando hay datos disponibles que no necesariamente ocurren al mismo tiempo. Es decir, el comportamiento de pasajeros y carga no necesariamente tienen una relación directa. Eh, por ejemplo, los volúmenes máximos de pasajeros pueden ser generados por un pequeño número de aeronaves grandes, por ejemplo las internacionales. Además, normalmente se identifican picos separados de llegada y salida de pasajeros. Entonces, podríamos no tener un tráfico grande de aeronaves y tener un pico de pasajeros. ¿Por qué? Porque una aeronave muy grande va a traernos un número considerable de pasajeros equivalente al de muchas aeronaves pequeñas. Entonces no necesariamente coinciden. Asimismo, desde el punto de vista de concepción del aeropuerto, podríamos tener pico de llegada, pero no pico de salida. Y eso afectará pues distintas áreas
de esta infraestructura. Listo. Los picos de tráfico a veces se subdividen en vuelos nacionales, internacionales y asimismo será en las terminales específicas de conexión y de tránsito debido a los diferentes requisitos de infraestructura de estos segmentos de pasajeros. En los aeropuertos grandes puede ser necesario estimar el tráfico máximo para cada grupo empresarial de aerolíneas o alianza a fin de determinar los requisitos de capacidad de la terminal. Tipos de criterio de planificación. El primer criterio es por volúmenes anuales de pasajeros y carga o correo, desglosados por transporte nacional, internacional y posiblemente por mercado que se atiende. Una segmentación más detallada permite definir la aerolínea, ya sea servicio regular o charter, de llegadas, salidas o transbordos. Tenemos también movimientos anuales de aeronaves, segmentados por aerolínea, tipo de aeronave y categoría de peso. Asimismo, movimientos de aeronaves en hora punta y flujo de pasajeros, carga y correos segmentados además en llegadas, salidas o combinados. Tenemos por otra parte los movimientos de aeronaves en días de máxima demanda y flujo de pasajeros, carga, correos si es necesario y está disponible. Número de aeronaves que tendrán su base en el aeropuerto por aerolínea, por aviación general. ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, ya no estamos hablando de los usuarios en cuanto a pasajeros, sino ya servicios como tal para aeronaves como estacionamiento y mantenimiento que no podemos olvidarlo. Factores que afectan el desarrollo del tráfico aeroportuario. Hay que entender que el usuario del aeropuerto no es un usuario que usa el aeropuerto porque quiere eh, viajar o volar como tal, típicamente, sino porque tiene una expectativa hacia el lugar hacia donde se dirige. Lo que quiere es conocer París, lo que quiere es conocer Ciudad de México, lo que quiere es visitar la casa de Messi, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto se denomina demanda derivada. El aeropuerto pues es un medio para que el usuario alcance su propósito. Entonces lo que nos indica es que los pasajeros vuelan con un propósito y es decir, para realizar negocios, visitar amigos, familiares, llevar a cabo actividades de ocio, etcétera. Por lo tanto, es importante identificar los factores tanto de la demanda como de la oferta que siguen influyendo en el desarrollo del tráfico aéreo en un mercado específico. Aquí es donde entra la variable socioeconómica para estimar la demanda del aeropuerto, porque como mencioné, no es el usuario que quiere usar el servicio aeronáutico, sino que lo utiliza como un medio para alcanzar su propósito. El manual de pronóstico aéreo, que ya no es el manual del que estamos hablando, que en este momento nos estamos refiriendo y toda esta información la estamos obteniendo del manual 9184, del manual de planificación. Ya para entrar al tema específico de pronóstico, lo podemos hacer con el manual de pronóstico aéreo, que es el documento 8991. Aborda estos factores en detalle, pero a continuación se describen 6 categorías generales. Entonces, aquí les dejé un recorte de ese manual ICAO para que, si lo desean, lo pueden revisar. Factores que afectan la demanda y la oferta. Entonces, factor socioeconómico, lo mencioné hace un momento. Existe una correlación bien establecida entre el crecimiento económico y el crecimiento del tráfico de pasajeros y carga que se ha observado a nivel mundial, nacional e individual en los aeropuertos. Finalmente se trata de un servicio que tiene un costo relevante o que conlleva unos gastos para los usuarios y de esa manera va a impactar lógicamente el aspecto socioeconómico.
económico por la capacidad económica que tenga pues el usuario, pero socio también de la expectativa que tiene el usuario hacia su propósito de viaje, que no es lo mismo nuestra expectativa en nuestra generación actual. Bueno, ya nosotros somos una generación un poco mayor comparada con las más recientes, y tenemos una expectativa de viaje distinta a la de nuestros padres, que es otra generación de unas 2 o 3 décadas anteriores, y que ellos tienen una expectativa muy seguramente de viaje distinta a la de nosotros en edad madura y que estamos activamente económico, y no sabemos qué va a pasar con las expectativas de las nuevas generaciones una vez también estén activos económicamente, si va a generar incrementos en la demanda, o quién sabe si por el contrario haya una caída por cambios en los comportamientos. Tenemos aerolíneas. Finalmente las aerolíneas son las que hacen realidad el uso del servicio. Una cosa es la necesidad del usuario, pero la aerolínea es quien finalmente lo satisface, y también su capacidad de establecer ofertas o presentar ofertas atractivas para los usuarios, y ahí entran que las decisiones y estrategias de las aerolíneas tienen un impacto significativo en el tráfico aeroportuario. Por poner un ejemplo, el más claro, el crecimiento de las aerolíneas de bajo costo, como también a veces la salida. Aquí en el caso de Colombia ha habido entradas de nuevas aerolíneas, pero también han salido. Entonces, depende también de la existencia de ellos, su éxito o no, va a afectar entonces desde el lado de la oferta. Asimismo, tenemos la estrategia de cuota de mercado. Algunos aeropuertos existen dentro de un mercado local compartido. En grandes ciudades es normal encontrar más de un aeropuerto en diferentes zonas de la ciudad, y eso determinará esa competencia de servicios o de objetivos entre aeropuertos. Va a afectar también la oferta y la demanda en cada aeropuerto en particular. Se nos está yendo el tiempo, vamos a ver qué tanto nos falta. Bueno, ya casi lo estamos logrando. Enfoques y metodologías de pronóstico. En cuanto a las categorías de técnicas de pronóstico, tenemos las siguientes. Tenemos los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Su nombre pues ya nos da una noción de a qué se refieren. Los cuantitativos suelen implicar el análisis de las tendencias históricas del tráfico y su proyección. Entonces nos da bastante confianza de decir, bueno, yo estoy aplicando un método cuantitativo que me baso en datos, pero hay que tener en cuenta que me estoy basando en datos históricos. Con el ejemplo que di hace un momento sobre el cambio en el comportamiento de una ciudad, no necesariamente porque trabajé con datos históricos estoy asegurando un pronóstico adecuado. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y ahí entran en valor los métodos cualitativos. Estos se basan generalmente en el juicio experto de personas informadas, y pueden utilizarse cuando no se dispone de datos históricos o se prevé cambios significativos que no se reflejan en dichos datos. Doy un ejemplo, o voy a dar varios ejemplos, me los estoy inventando, pero es para hacernos una idea de cuánto pueden afectar los métodos cualitativos en una planeación. Aquí nos dieron una clave: el juicio experto, personas informadas. ¿Puedo yo recibir en el proceso de planificación información por parte de alguien experto y que está participando en políticas públicas de temas sanitarios, y que ya tiene conocimiento de cosas que no se ven en los datos históricos, como por ejemplo crecimientos o potenciales de enfermedades de virus, como el caso que ocurrió en el año 2020? Y esa persona puede alertar por posibles medidas o políticas que se encuentran en trámite y que va a limitar la cantidad de pasajeros por avión o por terminal, etcétera. Entonces ahí entran esos expertos o personas informadas, como puede ser en el tema, por ejemplo, de emisiones. Ya no estamos hablando de temas de salud, temas de emisiones. Va a entrar una nueva regulación donde se va a limitar, por poner ejemplo, el tamaño de aeronaves, porque a partir de
tal tamaño se generan más o menos emisiones y por lo tanto ese tipo de conocimiento va a impactar en cómo planifico ese proyecto aeroportuario. ¿Cómo abordar la incertidumbre en los pronósticos del tráfico? Entonces, como vemos, pues el mismo nombre de pronóstico lleva implícito la incertidumbre, porque en ningún caso estamos hablando de adivinar o de una proyección exacta. Entonces, en este aspecto, el desarrollo de instalaciones físicas de un aeropuerto, ya sea en uso aeronáutico y no aeronáutico, pues nos genera o la incertidumbre nos afecta el desarrollo de este tipo de instalaciones. El desarrollo del uso del suelo, bueno, la imagen que les mostré, pues ya nos da bastante nociones con base a la explicación que dimos hace un momento para las áreas que rodean a un aeropuerto, la ciudad aeroportuaria, más otras áreas circundantes para permitir la coordinación con las autoridades pertinentes para una zonificación adecuada y un uso del suelo compatible. Determinación de los impactos ambientales de la construcción y operación del aeropuerto, el establecimiento de los requisitos de acceso al aeropuerto y salvaguardar las necesidades futuras de terrenos. En cuanto al caso práctico, quería confirmar si han tenido la oportunidad de revisarlo. Empecé. Bueno, por mi parte sí, profe. Ok. Y cuando lo revisaste, ¿viste algo que te llamara la atención? Sí, bueno, yo no tengo mucha experiencia en el tema de calcular el peak hour passenger ni tampoco los pasajeros en hora de diseño, pero me guié con las fórmulas que te da este IATA para poder determinar o calcular esta data. Ok. Priscila, ¿ha tenido la oportunidad de revisar el caso práctico? Lo leí, sí, por arriba el caso, pero todavía no tuve tiempo de ponerme Ok. a Y responder. Sebastián ha tenido la oportunidad. No, no es para evaluarlos ni nada. La pregunta es porque voy a abordar algo sobre el tema. Entonces quería saber si han tenido la oportunidad de identificar algo atípico allí. Sebastián. Sí lo leí, pero no he tenido oportunidad, como compañeros mencionan, de implementar análisis de demanda por fórmulas. Tengo el ADMR de YATA igual, pero no, entonces estoy tratando de digerirlo para interpretar bien las fórmulas y poder aplicarlo de forma correcta. Y Emiliano, que llegó de vacaciones hoy. Llegó de vacaciones hoy. No te escuchamos, ¿no? Tienes el micrófono apagado. Ahí. No tuve todavía la oportunidad de poder bajarlo. Ok. Bueno, vamos a revisarlo rápidamente. Nos indica que la alta dirección del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México necesita conocer principalmente los datos de pasajeros hora punta y pasajeros hora de diseño a fin de realizar un estudio de planificación que indique si la infraestructura y los servicios satisfacen los niveles de servicio de la demanda la mayor parte del tiempo. Para realizar lo anterior, se proporciona la base de datos, entonces aquí nos entregan la base de datos, enero, febrero, mes a mes, con vuelos nacionales, internacionales y el total, que es la suma de los anteriores, la distribución en porcentaje de pasajeros nacionales e internacionales. Aquí tenemos mes a mes, total. A ver, ¿qué más me falta aquí? Segregación de pasajeros llegada y salida y pasajeros comerciales. ¿Qué sucede? En un cuadro tienes el total y en el otro lo tienes disgregado. Ah, ok, sí. En llegada y Sí. salida, sí, no lo había identificado. Correcto. Entonces, dice que del número de pasajeros operados durante el año 2024, los cuales se han segregado por cada hora durante los 365 días del año. Pero el dato no está, la base de datos no está segregada. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? No está.
Entonces, no, el ejercicio nos está pidiendo pasajeros hora punta. ¿Cómo voy a determinar yo con el valor acumulado mensual la hora punta? Yo podría tener la hora punta aquí en el mes de menor volumen. Tranquilamente lo podría tener. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a resolver este ejercicio, yo no elaboro estos ejercicios, ¿vale? Solo que revisando, pues me di cuenta de este aspecto. Vamos a mantener el ejercicio, pero para lograr el objetivo, ustedes, a partir de estos valores, desarrollen o simulen o a partir de números aleatorios, obtengan una distribución por hora de cada mes para poder llegar ahí sí a calcular los valores, los indicadores que se solicitan, porque con el valor mensual no es posible determinar un valor de hora. Esa era como una aclaración que quería hacer. No sé si tengan alguna duda con la aclaración que di. Es decir, por La cada base de mes datos tenemos está que ir. incompleta. La base de datos está incompleta porque es un Nosotros valor entonces, acumulado. Ustedes, a partir del valor acumulado, invéntense o estimen bien, una distribución por hora, ¿vale? Asumamos que es la información que a ustedes le entregaron, que ustedes como profesional le entregaron, ¿sí? Asumamos que Sí, esa es la pero información. creo que podrías ir primero respondiendo las dos últimas preguntas, porque eso sí lo tienes en el cuadro, que es pasajeros de mes con mayor tráfico y mes con mayor tráfico. O sea, tienes el mes de julio y te dan el total de pasajeros. Y con eso creo que ya puedes ir respondiendo la 4 3 la 2 y la uno. Sí, sino que como la distribución de un día o de un mes, en- o sea, el acumulado no necesariamente refleja el pico y finalmente lo que Claro, queremos es identificar picos. o sea, tienes el total, ¿no? Por ejemplo, tu mes con mayor tráfico es el mes de julio, que tiene un aproximado de 4 millones de pasajeros. Sí, Entonces, esos 4 millones de pasajeros se dicen pasajeros días con mayor tráfico. Sabemos que el mes de julio tiene un promedio de 31 días. Bueno, tiene 31 días, solo divides entre 31 y puedes sacar tu total de pasajeros por día. Y con ese total de pasajeros por día lo puedes multiplicar con el factor típico que te da IATA, que es 1.1, y ya tienes pasajeros con mayor tráfico, que es 146.000. Y con esos 146.000 ya puedes determinar tu hora punta y tu hora de diseño, porque tienes factores como que, por ejemplo, te dicen que entre el 10 al 12% del día pico, y con eso más o menos determina, o coges el 10 o coges el 12%, ¿no? excelente. Esa puede ser una estrategia basada en factores, Sí, justifiquémoslo en el documento o en su defecto, como les digo, simulemos también una posible distribución, ¿no? Es que yo en mi ciudad, en México, el Día de los Muertos, tenemos un pico y ahí puedo usar un factor de 2 de 3 o simplemente lo simulo y el acumulado me tiene que dar ese acumulado del mes o uso factores generales que se asemejen a la situación, pero el método que use, justifiquémoslo en el documento para que tenga un sustento válido. ¿Listo? Profesor, yo tengo una pregunta. Ese caso entiendo que es como para trabajarlo en un corto plazo, ¿no? Con eso puedes determinar tu peak hour passenger de la demanda actual, Sí, ¿no? Y con relación a lo que es el pronóstico de tráfico, sabemos que con eso vas a estimar la evolución del tráfico y con la proyección de la demanda, eso lo traduces en necesidades concretas en crecimiento de infraestructura. de acuerdo. Lo que entiendo es que el peak hour passenger eh, entra en lo que es el pronóstico de tráfico, perdón, pero para poder determinar el crecimiento tienes que tener un día de diseño y ese día de diseño lo calculas en base a las variables que nos ha compartido, ¿no? Sí, Lo que te da IATA o también lo que te da tu región, ¿no? Por ejemplo, la hora punta del segundo día de mayor afluencia de la semana, etc, puede etc. ser por datos históricos, puede ser por situaciones particulares que tenga previsto. Ok, y con las fórmulas de IATA que tengo en el ADRM, yo puedo determinar la capacidad que tengo hoy en día, la capacidad que tiene mi infraestructura, pero con el pronóstico de tráfico y con la proyección de la demanda, yo puedo determinar lo que voy a necesitar, o sea, mis necesidades a un futuro, ¿no? Que es mediano y largo plazo. De acuerdo. De acuerdo. Ok, Listo, gracias. muchachos, los dejo.
Que tengan un excelente día y recuerden, participen en el foro, por favor. Gracias igualmente. Pues no Muchas solo ante gracias. dudas, ¿vale? Pueden ir adelantando el foro de debate y ir comentando cuantas veces quieran. ¿Listo? Listo, gracias. Sí. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.